Solo. Una mandarina.
Quería siempre. Ahí siempre, profesor. Bien, buenas noches. Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos. Buenas noches. Bien, Buenas noches, profesora. Buenas noches, Miss. el día de hoy. Buenas noches, Miss. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal fin de semana? Muy bien, Miss. Todo bien. ¿Mm? Miss, buenas noches. Ya, vamos a recordar. Buenas noches, querida Yelixa. Bien, vamos a recordar las normas para poder desarrollar este curso de lo más tranquilo, de lo más normal, ¿sí? ¿Cuáles eran las normas? Primero, participación activa, ¿no? Permanentemente tenemos que dialogar. ¿Por qué? Porque la comunicación oral, la competencia oral se desarrolla hablando, ¿no? Hablando. No vamos a la práctica. Estoy calladita, no voy a poder pues, desempeñarme en cualquier otro espacio. En este espacio donde estamos en forma virtual, tenemos cierto temor de hablar. Imagínense cuando estemos frente a un público, frente a un Ya me grupo de mandaron personas, ya se lo hubiese gigante, ¿no? querido, me lo mandan. Entonces, tenemos que No, no le voy a decir nada dialogar, porque hablar, él mismo tiene que decir, se va a permanentemente. acordar y va a decir Segundo recién. punto era que Apaguen sus audios. No, ya el día apagar, lunes como ya ¿ya? voy a Vámonos imprimir las apagados. hojitas que me mandaron la carta de Cuando presentación. participo, ¿qué debemos hacer? A ver, Miriam, a ver, para participar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sayuri, a ver, Sayuri Chumbimuni, a ver, para participar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Levantar la mano, Miss. A ver, Rosa, que está más atenta, Rosa Llovera, a ver, Rosa, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos para participar? Levantar la mano, profesora, prender la cámara y No audio. le escuchamos, Rosa. ¿Me ¿Cómo escucha? está Levantar su audio, Rosa? la mano, El profesora. mío también. A ver. Ah, hola, ¿me escucha? Profesora, para participar hay que levantar la mano, prender la cámara. Exacto, ¿no? Levanto la mano, le doy la palabra y inmediatamente, si me dan la palabra, abro mi camarita.
¿no? Ujú. Muy bien, Así Rosa. es, profesora. Listo, ahora sí se me escucha bien, ¿no? Sí, estaba con el audio bajito. Sí, profesora, ya se escucha. Ya, muy bien. Listo. Hoy día vamos a continuar todavía con la parte casi, podríamos decir, introductoria del curso para entender lo que significa la comunicación oral. ¿Ya? Entonces, la primera reunión, nuestra primera sesión, tratamos sobre qué es lo que vamos a lograr como personas, ¿no? Como profesora, como docente en este curso, ¿no? A ver, ¿qué competencias vamos a desarrollar? ¿Cuáles van a ser los desempeños que se van a evaluar? ¿No? Entonces, conocimos parte de nuestro curso. Ahora lo que les voy a presentar en esta sesión es cómo lo vamos a trabajar, ¿ya? Porque a partir de ahora, la siguiente sesión seguramente ya van a venir algunos temas, algunos puntos importantísimos para el desarrollo de la comunicación oral, ¿ya? Bien, en este sentido voy a compartir con ustedes la presentación. Hoy día vamos a continuar con la comunicación oral. Se escucha bien. Miss, no se ¿Se ve, escucha se bien. ve bien o Miss, no no se se, ve bien la presentación? Miss, no A se ver, escucha levanten, nada. digan que sí o que no. A Sí. ver, con el dedito, a ver, digan que sí o que no. ¿Sí? Muy bien. Mis, acérquense un poquito más. ¿Se escucha? Ahí está. Miss, no escucha tanto su Vamos. Miss. Está muy bajito, profesora, su voz o tal vez su micrófono. ¿Ahora sí? Ahora está un poco mejor. La señal está un poco baja y por eso algunas veces se me está yendo, se me va a ir. Entonces yo tengo otro dispositivo, ¿ya? Entonces eso me va a permitir, si se me va en uno, como les dije, tengo el de Movistar y tengo también el de mi celular, ¿ya? Entonces en ese sentido no vamos a tener problemas. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, profesora, ya se le escucha mejor. Listo.
Vamos a ver, sí se, cuando empieza a bajar la intensidad, entonces baja mi voz seguramente. Miss, se escucha Listo. intercortado, disculpe. Vamos a hacer hoy día. Ahora, vamos a continuar, como les dije, con, Sí, te está fallando otra conociendo el vez. curso. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Miss, Ahora vamos a ya trabajar no se le sobre los escucha. propósitos del curso. A ver, ¿cuáles serán los propósitos del curso? Sí, se va a escuchar un poco intercortado. ¿Por qué? Porque les digo que se está... ¿Perdón? Es que se escucha entrecortado tu voz, Miss. No se entiende. Así. Ahora, peor. Ahora. ¿Se escucha? Sí, Miss, sí se escucha, pero ahora. cuando usted ya va hablando fluidamente, se le escucha entrecortado y ya no se le entiende nada, Miss. Ah, ya. Pero ahora me he cambiado de red. A ver, vamos a ver con este, cómo nos va. ¿Ya? Con este sí se está escuchando, ¿verdad? Muy bien. Me avisan nomás si al toque, si ven que se está fallando para cambiarme a otra red. ¿Ya? Listo. El propósito del curso, dice, vamos a empezar, dice. El propósito del curso, ya ustedes saben. A ver, Fanny Ruiz, ¿cuál es el propósito del curso? Fanny Ruiz. Ah, otro aviso. Cuando ustedes ingresen con su nombre y apellido, ¿ya? Nombre y apellido. ¿Por qué? Porque yo cada participación voy tomando en cuenta, porque no estamos en el aula, ¿verdad? Entonces, más difícil yo de recordarme de los rostros, ¿no? Y para poder ir viendo cómo va su avance. Por favor, por ejemplo, acá veo a Rosana, a Delia, que no han colocado su apellido. Coloquen su apellido, siempre, nombre y apellido, ¿ya? Listo, a ver. Rosana, a ver, Fanny no nos ha contestado. Entonces, a ver, Rosana, díganos, ¿cuál es el propósito del curso? Rosana. Nelly. Aquí está Fanny. Mi, buenas noches. Ay, Buenas noches, perdón. Nelly. ¿Cuál es el propósito del curso? Mi, yo soy Roxana Muñoz, Miss. Ya, Roxana, y adelante, Roxana. Mi, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿Cuál es el propósito del curso? fortalecer las competencias comunicativas orales de los docentes de educación superior. Muy bien, Rosana. Muy bien. Así me gusta que estemos atentas. Si ya lo tengo al frente, entonces yo digo ¿no? Lo que ven mis ojos. Muy bien. Gracias. Muy bien, ¿a través de qué? A ver, ¿quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar? A ver, ¿a través de quién levantó la? Jessie Elizabeth Díaz Cubas. ¿A través de qué? De diversos géneros discursivos orales en situaciones formales. ¿Y cuáles serán esos géneros discursivos que nosotros conocemos? A ver, ¿qué géneros discursivos ustedes conocen? A ver, ¿qué género discursivo? A ver, Nelly, a ver, usted díganos, ¿qué género discursivo oral conoce usted? ¿A qué se refiere género discursivo? A ver, Giovanna. Hablar entre dos personas a más, Miss. Claro, esa es la comunicación, ¿no? Esa es la comunicación, hablar entre dos personas, ¿no? Entre dos o varias personas, ¿no es cierto? Es de la Oral puede ser escrita o...
Se dice género discursivo aquellos géneros o aquellas herramientas que nosotros utilizamos, ¿no? De acuerdo a la acción que vamos a realizar, de acuerdo a la actividad que vamos a realizar, ¿no? Por ejemplo, cuando yo cuento cuentos, ¿a qué género discursivo corresponde? Literario. Literario, muy bien, exacto. Contar cuentos es un género literario. Por ejemplo, si yo tengo una empresa y hago ¿cómo se llama? Mi eslogan y digo, coma rico, coma barato, ¿no? Entonces, ¿a qué género corresponderá eso? Publicitario, Miss. Publicitario, muy bien. Esos son los géneros orales, sobre todo orales. ¿Por qué? Porque estoy hablando, ¿no? Estoy haciendo mi propaganda. Por ejemplo, el que producía el sanguito en el tiempo de allá en la época del virreinato que empezaron, ¿no? El que vendía sanguito, compre sanguito. Pregoneros. Los pregoneros, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso se llama géneros discursivos orales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a trabajar esos géneros, los vamos a trabajar para desarrollar nuestra competencia oral, ¿no? Más adelante vamos a ir trabajando algunos de esos géneros para que nosotros también, a partir de ellos, podamos aprender y desarrollar nuestra competencia oral y también podemos utilizar para trabajar con nuestros estudiantes, ¿ya? Muy bien. ¿Alguien más levantó la manito? A ver, Blanca Guamán García. Yo, Miss, no levanté la manito, Miss. Pero no importa. Ya, normal, Miss. Sí, dígame. ¿Continúo? Vamos a través de diversos géneros discursivos, ¿utilizando qué? Recursos orales, verbales, recursos no verbales y recursos paraverbales. ¿Qué será eso? ¿Qué será un recurso oral verbal? Un recurso oral verbal. Bueno, si hablamos de verbal, de repente con ayuda de repente de una revista o mímicas, Miss, Verbal. o en una exposición, un discurso. Exacto, una exposición. Muy bien, muy bien. Una exposición es un recurso oral verbal porque estoy hablando, ¿no? Claro, Estoy como una exposición. poniendo una idea, por lo tanto estoy tratando de convencer a los que me están oyendo. Muy bien. Recurso no verbal. A ver, alguien levantó la mano. Gracias, Blanca. Ya, Miss. A ver, vamos a ver. Nélida Luz. A ver, Nélida Luz. Nélida. Nada. Miriam Nalbarte. A ver, Miriam. Sí, Miss, dime. A ver, un Miriam ejemplo. Albarte, verbales. Dijo Miriam Albarte. No verbal. Por ejemplo, mímicas, sonidos no verbales, ¿no? Y las paraverbales que pueden ser la utilización de las comas, los puntos, el silencio, mi expresión. La expresión es no verbal. No, esa es paraverbal también. No, ahí vamos a trabajar, ¿se dan cuenta? Ahí vamos a trabajar. A ver, conflicto. Recursos no verbales y cuáles son los recursos paraverbales, ¿ya? Los no verbales entran en juego ¿cómo se llama? Gestos. Por ejemplo, te estoy moviendo mis manos, mi Mímica. Mímica. Claro, mímica. Eso es lo que estaba diciendo. Son los gestos y las mímicas. No. La comunicación oral, la comunicación cuando yo estoy hablando, lo que hago con mis manos, mi rostro, las expresiones de mi rostro, no es mímica. Son los recursos que nosotros utilizamos para darle énfasis a lo que nosotros queremos transmitir, al mensaje que queremos transmitir, ¿ya? No son mímicas, mímica es otra cosa, ¿sí?
Mover las manos, mover la cabeza, ¿no? A darle, por ejemplo, hay momentos que nosotros reímos, nos alegramos o nos ponemos tristes, de acuerdo a, eso va siendo de acuerdo a lo que nosotros queremos transmitir y cómo lo queremos transmitir, ¿no? Y también los recursos no paraverbales. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, esos son los recursos que nosotros vamos a utilizar para hacer una comunicación efectiva, ¿ya? ¿Qué es lo que yo tengo que utilizar para poder transmitir un mensaje claro, contundente y válido? ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a llamar a otra compañera. A ver. Atentas, chicas. A ver, Adamari. Ana Caterín. Ana Vilches Girón. Ana Vilches. Dígame, Miss. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Ahora, a ver, ¿qué es lo que vamos a considerar, ¿no? Para desarrollar esta competencia. La comunicación en la que usted estuvo, por ejemplo, podemos comparar la comunicación. ¿Qué vamos a considerar, Ana? ¿Qué vamos a considerar? Lea usted lo que dice ahí en la diapositiva. Vamos a considerar las competencias comunicativas, orales, de educación superior pedagógica. Vamos a considerar en todo este proceso el enfoque comunicativo, ¿no? Articulado a las prácticas sociales del lenguaje. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tomar en cuenta en todo este proceso. ¿Ya? Porque para aprender lo que es la comunicación, tanto oral como escrita, debemos tomar en cuenta esta propuesta del enfoque comunicativo. ¿Qué será una práctica social del lenguaje? Marjorie, usted levantó la mano. Muy bien, adelante, Marjorie. ¿Puede ser una reunión social, Miss? Sí, Miss, buenas noches, soy Marjorie. Marjorie, muy bien, Marjorie. Su camarita, Marjorie. .mx. En resumen, las prácticas Ya. sociales del lenguaje son pautas o modos de interacción que enmarcan la producción e interpretación de los textos orales. Apaga el plagio. Hay un audio. En enfoque comunicativo articulando las prácticas sociales del lenguaje, prácticamente esperan las prácticas sociales aquellas que se relacionan, ¿no? Que se relaciona el individuo para poder aprender más sobre algún objetivo determinado a través de la sociabilización. Claro, son aquellos eventos, ¿no? Donde nos permite intercomunicar, intercambiar ideas, ¿no es cierto? Pero aquí estamos hablando, además de las prácticas sociales, estamos hablando con especificidad las prácticas sociales del lenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en esos espacios donde nosotros nos encontramos con uno, con varios, ¿no? Nosotros utilizamos el lenguaje, ¿no? Utilizamos el lenguaje. Esas son las prácticas sociales del lenguaje. ¿Para qué nos comunicamos? ¿Cuál es la intencionalidad? ¿No? Por ejemplo, me acaba en este momento, por ejemplo, hay una niña, una estudiante, que acaba de comunicar conmigo y me dice, profesora, el día sábado yo no voy a poder asistir a clases porque he sido agredida, ¿no? He sido agredida, ¿no? Ahí, ¿qué está sucediendo en ese escenario o en ese contexto? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál habrá sido la intención? A ver, Marjorie, ¿cuál habrá sido la intención de esta estudiante decirme esas cosas? ¿Cuál ha sido la intención? La intención sería de que le comprendan por el motivo por el cual no va a asistir a clases, porque quizás
tiene alguna dificultad de física o se siente con algún dolor o tiene algún edema o alguna cosa que le imposibilite estar frente a una clase virtual, ¿no? Exactamente. Me está dando un mensaje o está dando una justificación por lo que no puede asistir el día sábado a la reunión. Esa es una práctica social del lenguaje. ¿Dan cuenta? Entonces, mirando esas situaciones, dice que nosotros debemos desarrollar las competencias comunicativas, tanto oral como escrita. ¿Vamos entendiendo? A ver, ¿alguna pregunta? Sí, sí. Esto sí debe ir quedando claro, chicas. Debe ir quedando clarísimo, porque esto tiene que estar presente en todo el proceso formativo. ¿Ya? Esto sí Miss, por favor, ¿podrías repetir de los géneros, de los diversos géneros orales y no formales? En situaciones formales. Los diversos géneros discursivos, ¿no? Los géneros se refieren a aquellos géneros que utilizamos de acuerdo a la actividad que vamos a desarrollar, ¿no? De acuerdo a las actividades que queremos desarrollar, ¿no? Por ejemplo, yo les decía un ejemplo. Leer cuentos, ¿no? ¿A qué género correspondería? Me dijeron literario. Por ejemplo, si en este caso de mi estudiante, ella ha tenido una demanda, seguramente, ¿no? Ha tenido una demanda. Entonces, ¿a qué género correspondería esa demanda? Ese documento donde dice usted está arrestada o por tal sitio, ¿no? ¿A qué género correspondería, por ejemplo? Miss, de repente podría ser género familiar, porque está hablando algo referente, ¿no? De su No. entorno, de ella. Es un género judicial. Ah, judicial. Claro, porque ha sido demandada ante las autoridades, ¿no? Y por eso ella ha tenido, porque no lo sé si se habrán faltado, si se habrán agredido físicamente o verbalmente, pero han ido a las autoridades. Entonces es un género judicial, ¿no? Entonces, por ejemplo, escribir carta, ¿a qué género corresponde? Hacer un oficio, ¿a qué género corresponde? Documentario. ¿Documentario? Claro, exacto, son documentarios, pero cuando hablamos de género se llama el género epistolar, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Sí, es documentos, exactamente, y eso corresponde. Entonces, esos diversos géneros vamos a nosotros, pero solamente vamos a tocar aquellos que nos ayuden a desarrollar la oralidad. Por ejemplo, el epistolar, el judicial, es para desarrollar generalmente la comunicación escrita, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a coger, por ejemplo, la novela, vamos a coger el debate, por ejemplo, ¿no? El debate, el cuentacuentos, el foro, ¿no? Son aquellos espacios donde nos va a permitir a nosotros conversar, dialogar, hablar, argumentar, que es la base de todo el desarrollo de la comunicación oral. ¿Ya? Entonces, a ver, yo les pregunto, ¿qué entendemos por comunicación? Entonces, hablando de todo esto, ¿qué entendemos por comunicación? A ver, Jenny, hola. Adelante, Jenny, después Liz y después Catherine. Buenas noches, mis compañeras. La comunicación es entre dos o más personas, tanto el emisor como el receptor, ¿no? Y según esa conversación que van dando un mensaje. Ah, es una conversación entre varias personas donde hay un mensaje. A ver, Liz, ¿usted qué dice? Liz, Sí, mis buenas noches. La comunicación es la forma de... Ay, a ver, ahí ya. No sé si se enfoca.
Ya, es la forma de interacción entre dos o más personas, ya sea mediante palabra hablada o escrita o gestos, Miss. Exacto, ¿no? Porque estamos hablando de la comunicación en general. Listo, Katherine, ¿usted qué dice? La comunicación, buenas noches, buenas noches, compañeras. La comunicación es la transmisión. Aquí estoy, ¿me ve? Ahora sí le veo. Ay, se fue otra. Ya, ahora sí le veo a Katherine. Disculpe, es la transmisión de la información, como dijeron, de un emisor a un receptor, pero lo que yo quería, y de una forma ya sea verbal o no verbal, ¿no? Porque hay esas dos formas. Pero lo que quería recalcar que si no hay una transmisión del mensaje, no hay comunicación. O sea, tiene que llegar el mensaje al otro lado, si no solamente es información abierta. Para que sea comunicación, el mensaje tiene que llegar al receptor. Eso mismo. Gracias. Tiene que hacer en un proceso de interacción, se tiene que dar en un proceso de interacción, ¿verdad? Muy bien. Ahora... Interacción que sea entendible entre dos personas o más, Miss. Claro, exactamente, exacto, Milagros, eso tiene que ser. O sea, que si yo hablo, por ejemplo, si hay dos personas... ¿Hablada o escrita? A ver, Hablar o tenía que dar señas. ya, les he dicho, a ver, disculpen, perdón, hijitas. Cuando yo les dé la palabra podemos hablar, ¿sí? Por favor, para que no se haga ruido, porque cuando hablamos y estamos hablando más de una persona, en este espacio se hace un ruido y no nos entendemos, ¿ya? Yo les voy a, usted levanta la manito y yo, así como han visto, le voy dando la palabra a uno por uno, pero van a ser personas diferentes porque no va a ser a la misma persona, ¿ya? ¿Listo, chicas? ¿De acuerdo? Listo, mira, por ejemplo, en estas imágenes, ¿no? Vemos diferentes formas de comunicarse, ¿no? Hay una niña que está dando un discurso, por ejemplo. En la otra imagen, ¿no? Hay una persona que se está comunicando por teléfono, ¿no? Está viendo su pantalla, pero se está comunicando vía teléfono. En el otro vemos que hay como un diálogo, una mesa redonda donde ahí estarán discutiendo, estarán dialogando, bueno, pero hay una comunicación directa. Y finalmente los niños se están comunicando de acuerdo a su gusto, ¿no? Que están jugando. Y para hacer ese juego, por ejemplo, para saber quién va a agarrarse de las manitos, quiénes van a pasar por debajo, ¿no? Tienen que llegar a unos acuerdos, tienen que comunicarse para eso, para hacer un juego donde todos participen y no haya problemas, ¿no? Muy bien, chicas. Entonces, la comunicación, dice, es el acto por el cual un individuo establece con otro un contacto que le permite transmitir una información. En la comunicación intervienen diversos elementos que pueden facilitar o dificultar el proceso. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, la comunicación verbal se da de dos formas. La comunicación verbal oral y la comunicación verbal escrita, ¿ya? Entonces, la oral se transmite a través de la palabra y la escrita en forma escrita. Eso sí, todos lo sabemos, ¿no? Desde que empezamos a ir a la escuela, nos dicen que nosotros tenemos que aprender a escribir y tenemos que aprender a dialogar, a conversar. Entonces, lo que ustedes decían, ¿no? En este espacio hay unos elementos que van a permitir una comunicación adecuada. Si no se dan estos elementos, entonces el mensaje puede ser distorsionado, puede ser entendido de otra forma de repente, ¿no? Entonces, por eso dice que hay algunos elementos que nos van a permitir a nosotros hacer un diálogo interesante y de tal manera que puede ayudarnos a relacionarnos con los demás. A ver, Jessie, lea usted lo primero que dice sobre el emisor. Emisor.
quien tiene la voluntad de comunicar y emite un mensaje codificado. Ya me- Un mensaje y emite, ¿no? Muy bien, gracias, Jessie. Por ejemplo, en estos elementos, lo primero que hace el emisor dice, ah, ya, yo quiero decirle tal cosa a mi hermana, a mi amiga, a mi vecina, o le voy a ir a decir al Congreso lo que yo siento. Entonces, preparas, elaboras un mensaje, ¿no? Puede ser escrito o puede ser en el pensamiento, ¿no? Puede elaborar su discurso. Por lo tanto, ya tiene su mensaje, ya tiene la idea, entonces ahora lo va a transmitir a través de un código. A ver, dice, a ver, ¿alguien quiere participar? ¿Alguien quiere participar? A ver, o le llamo. A Kenny Monteluisa. Kenny, muy bien, Kenny, muy bien. Así hay que atrevernos. A ver, para usted, ¿cuál es el código que se utiliza en el proceso de la comunicación? ¿Cuál sería el código? Sistema de signos empleados. ¿Qué son? ¿Cuáles serán esos signos que nosotros utilizamos para comunicarnos? El teléfono. A ver, vamos a preguntarle a Catherine. El idioma. Vamos a preguntar a Catherine, ¿ya? ¿Listo? Catherine. Sí, buenas noches. Las letras, las señas, ¿no? La forma en que nosotros transmitimos físicamente, se podría decir, el mensaje, o sea, lo que empleamos. Palabras. Exacto, el lenguaje, ¿no? El lenguaje que utilizamos. Te dijo señas, puede ser un lenguaje de señas, pues, ¿no? A las personas que no pueden hablar, entonces van a utilizar el lenguaje de señas. Entonces, ese es el código que vamos a utilizar, ¿no? Pero lo importante, dice, es que tenemos que hablar en el mismo código. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes hablarían inglés y yo les doy las clases en castellano, ¿me entenderían? No. No, pues no sería posible, ¿no? Entonces dice, para que haya una comunicación efectiva, tenemos que hablar de acuerdo El mismo idioma. ¿no? Muy bien. ¿Y cuál sería el canal? Por ejemplo, Janet, a ver, Janet Quispe, ¿cuál sería el canal? Por ejemplo, en este espacio, en este momento que nosotros estamos conversando, dialogando, ¿cuál es nuestro canal? Es la voz, lo que usted está transmitiendo es la voz y las ideas que nos estás dando. ¿Pero cuál es el canal? ¿Perdón? La computadora. La computadora es el Internet. Internet, Miss. Internet es Miss. El canal es el Internet, ¿no? Claro, ese es nuestro canal, pues, a través del Internet nosotros mire toda la maravilla que está sucediendo, ¿no? Nos estamos conociendo, estamos conversando, ¿no? Muy bien. ¿Y el contexto? ¿Cuál sería el contexto? A ver, Giovanna Echevarría, ¿cuál sería el contexto en cual estamos hoy, en este momento? ¿Cuál sería? Buenas noches, Miss. ¿Perdón? Buenas noches, digo. Buenas noches. ¿Cuál sería el contexto? Sería la forma como nos comunicamos. Estoy un poquito perdida, Miss. Me agarraste frío, Miss. Agarré frío a Giovanna, dice. A ver, vamos a ver. Judith Calderón, a ver, ayúdanos, Judith, a ver, ¿cuál es el contexto en este espacio en el cual nosotros nos estamos comunicando? También es el chat, es el medio de escrito, el chat, donde escribimos nosotros. Ya, pero estamos conversando, ¿no? Sí, también es un medio de comunicación. Ajá. A ver, vamos a ver. Fanny Ruiz, a ver, Fanny, ¿cuál sería el contexto en el cual estamos en este momento? ¿Cuál es el contexto?
En la hora en la que estamos. ¿Perdón? En la hora en lo que estamos, Miss. ¿En qué estamos ahora? La hora, Miss. La hora. A ver, Mercedes dice que nos va a decir cuál es el contexto. A ver, Mercedes Yucra. Miss, sería la clase que nos está Camarita, brindando. Mercedes, tu camarita. Yo no quiero la que me está enseñando el ojo. Disculpe. Disculpe, Miss. Ya, Mercedes, ¿cuál es el contexto? Sería la clase que nos está brindando. Exacto, es una sesión de aprendizaje, ¿no es cierto? Hoy día nos estamos comunicando, ¿por qué? Porque tenemos una sesión de aprendizaje. Muy bien, muy bien. Y finalmente, ¿quiénes son los receptores en este espacio? Nosotros. Los estudiantes, ¿no? Yo soy el emisor. Lo que escuchamos el mensaje. Que recibe el mensaje, que recibe el mensaje. Claro, ustedes son los receptores, el que recibe el mensaje, ¿verdad? Miren que con ejemplos como nosotros nos vamos aclarando, ¿no? A veces decimos, puede ser los elementos de comunicación son tal, lo sabemos de memoria. Pero en el contexto real, a veces no sabemos descifrar, no sabemos indicar cuál es el más adecuado. Pero cuando estamos con los ejemplos, entonces nos aclaramos las ideas, ¿verdad? Mira, ustedes ya nos han dicho todo, ¿no? El mensaje es lo que se quiere decir, el código es el lenguaje que utilizamos pero que sea el mismo lenguaje entre el emisor y el receptor, ¿eh? No vaya a ser diferente, a no ser que tengamos un traductor, ¿verdad? Y el canal es el medio por el cual nosotros estamos comunicando, y el contexto es la situación en la que se da esa comunicación. Bien, bien, chicas, muy bien, me gusta así cuando somos, ¿ya? Ahora, nosotros, para el lenguaje, tiene unas funciones, ¿no? Entonces tenemos que saber cuáles son esas funciones del lenguaje para poder saber cómo me voy a comunicar con las otras personas, ¿ya? Hay algunas funciones. Por ejemplo, la función apelativa. A ver, ¿quién le quiere levantar la manito para leer? ¿Alguien dice yo? Mercedes Yucra. Listo, Mercedes. Adelante. ¿Qué dice la función apelativa? Dice, se orienta al receptor, puesto que el emisor pretende llamar su atención, persuadir o provocar en él una respuesta y lograr una reacción de éste. El lenguaje dirigido a la efectividad ha adquirido una gran importancia con la publicidad. Muy bien. A ver, Fiorella Melanie, Fiorella. A ver, denos un ejemplo de esta función del lenguaje. A ver, denos un ejemplo. Fanny ha participado bastante. A ver, Fanny, ya. Adelante, Fanny. Fanny Ruiz. Fanny. Listo. Ya, entonces la función, Giovanni Echevarría, a ver, adelante, Giovanna. Profesora, el ejemplo sería, ¿no? De un vendedor, por ejemplo, ¿no? Que a través de la publicidad logra vender. Claro, pero ¿qué hace para vender, por ejemplo, Giovanna? A ver, ¿qué hace? Por ejemplo, yo soy vendedora de sandías, digamos, ¿no? Claro, llama la atención, ¿no? De acuerdo a cómo hace ¿cómo se llama esto? Pero hace una publicidad. Una publicidad. Exacto. Por ejemplo, yo voy a vender mis sandías, ¿no? Porque calladita, mudita, nadie me compra, ¿no es cierto? Así. Rica sandía rosada y rojita. Rojita, no compre casera. Compre casera. Mi sandía que está deliciosa, dulce, ¿no? También. Y encima vamos a probar todavía un pedacito de sandía, ¿no?
Entonces está apelando, ¿no? A eso. Entonces, apelar, ¿no? Apelar para poder convencer al otro de que lo que le está diciendo es cierto, es verdad, ¿no? Por ejemplo, esta señora acá está apelando a que su hijo se vaya a su cuarto, vete a tu cuarto, ¿no? Le está ordenando, ¿no es cierto? Pero también no siempre se apela a la fuerza, ¿no? A la imposición, sino también se apela de otra forma. Por ejemplo, el ejemplo que nos dio Giovanna, ¿no? La sandía, compre su sandía que está dulce y deliciosa, compre, caserita, compre, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Ahí es una forma de comunicarse. A ver, otra de las funciones, a ver, va a leer Catherine Mendoza. A ver, Catherine. Lea usted, Catherine. Función emotiva. Se centra en el emisor, quien manifiesta pena, alegría, entusiasmo, miedo, terror, sorpresa, etc. Los ejemplos más característicos son las interjecciones y el uso de giros y exclamaciones. Por ejemplo, Catherine. A ver, ¡auxilio! ¿No? Que gritan, ponen sus signos de repente de exclamación, ¿no? Y genera miedo de repente, socorro, ayúdame. O sea, esa palabra auxilio y la forma en que se dice o como se escribe también, ¿no? Con esos signos, es una pedida de ayuda, ¿no? Es un socorro, ayúdenme. Ajá. Está transmitiendo eso, ¿no? O la sorpresa, ¿no? ¡Ah! Que abren la boca y los signos de exclamación, es sorpresa, ¿no? Transmite esa sensación o esa emotividad. Esas dos podría dar. Exacto, gracias, Catherine. Clarísimo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, para eso utilizamos el lenguaje. Por ejemplo, cuando les dicen, ¿no? Cuando en la próxima semana van a ser evaluadas y abren el examen y dicen, porque no he estudiado. Miren, lo que me decía la profesora era correcto y yo no he estudiado. Ahora, ¿dónde le puse esa nota, no? Entonces nos quedamos sorprendidos o pena porque no me acuerdo, ¿no? Porque no tomé la nota adecuada. Muy bien. A ver, la siguiente va a leer Imelda Micahuanca, ¿ya? A ver, Imelda. Imelda. Miss. Adelante, Imelda, con su camarita prendida. Adelante. Muy bien, Imelda. Adelante. Referencial. Predomina una orientación hacia el contexto. Define las relaciones entre el mensaje y el objeto al que se hace referencia. Las personas utilizan esta función del lenguaje para expresar sus pensamientos y sus conocimientos. Su aspecto fundamental reside en formular una información verdadera, es decir, objetiva, observable y verificable. A ver, muy bien, Imelda. A ver, un ejemplo. A ver. Para las personas utilizan esta función del lenguaje para expresar sus pensamientos y conocimientos. Por ejemplo, un ejemplo. Ya como ser para expresar sus pensamientos, lo que piensa la persona, ya sea con ideas. A ver, un ejemplo donde las personas expresan donde expresan sus mensajes, donde utilizan el lenguaje para expresar esos pensamientos y sus conocimientos. A ver, ¿nos ayuda María del Pilar? O Sayuri, ya, Sayuri.
Imelda, Sí, nos sí, ayuda sí, Sayuri, sí. ¿ya? Nos ayuda Sayuri. A ver, Sayuri, un ejemplo. Por ejemplo, ya son las 3 de la tarde. ¿Perdón? ¿Escucha? Sí, sí, estamos escuchando a Sayuri. Por ejemplo, por decir, ya son las 3 de la tarde. Ya, claro. Puede ser. Es una oración corta, pero sí es una función referencial, porque nos está diciendo, ya nos está recordando algo que Que está ya son. sucediendo. Gracias. A ver, María del Pilar, otro ejemplo. Gracias a Yuri. María del Pilar Chávez, a ver, otro ejemplo. Sí, Miss, podría darse un salón de clase. Bueno, en un salón de clase no se puede expresar, ¿no? Conocimientos, sus pensamientos. Muy bien, María. Exacto, un salón de clase. Ustedes se van bien preparadas a su aula y comienzan a trabajar con sus estudiantes. Y lo que van a dar ese día van a ser, o sea, ustedes son las expertas en lo que van a dar ese día, ¿no es cierto? Entonces, lo que ustedes van a hacer con sus estudiantes es trabajar todo lo que ustedes conocen y le van a decir sobre un punto que ustedes han tomado la decisión, y eso es lo que sus estudiantes van a catar como verdad, ¿no? A no ser que ustedes no se preparen, ¿no? Tienen que ir bien preparadas, seguras de lo que van a decir, con argumentos, de tal manera que mi estudiante lo va a creer y lo va a asumir como tal, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, esta reunión que nosotros también tenemos estoy utilizando el lenguaje referencial, estoy utilizando la función referencial, porque yo estoy trabajando con ustedes sobre un tema y se los estoy argumentando. ¿Cómo? Con ejemplos, ¿no? No solamente es lo que dice el texto, sino se los estoy argumentando con los ejemplos que ustedes van saliendo acá en este mismo espacio, ¿no? Hay ejemplos. Muy bien. Ahora vamos a invitarle a María del Pilar Chávez, el siguiente. María del Pilar. Sí, Miss, le escucho. Adelante. ¿Puedo leer? Por favor, no se olviden de su camarita. Mi cámara está prendida y bueno, utilizo el audio de mi celular porque mi computadora no me ayuda. Ah, ya, ok, muy bien, María del Pilar. Listo. Me toca leer, ¿verdad? Ya. Sí. Lea usted. Determinada por la relación del mensaje consigo mismo, esta función se centra por la estética por excelencia. En las artes, el referente es el mensaje que deja de ser el instrumento de la comunicación para convertirla en su objetivo, función poética o estética. Ajá. Por ejemplo, cuando hacemos una poesía, ¿no? ¿En qué nos inspiramos para hacer una poesía, por ejemplo? Y la poesía es un lenguaje que utilizamos así cotidianamente. ¿O cómo hacemos, por ejemplo, una poesía, un poema? Inspirándonos. Cuando nos inspiramos, Nos inspiramos el amor, la cuando estamos pasión. enamoradas, ¿no? Cuando estamos enamorados, entonces nos vienen, ay, volamos, ¿no? Por el universo y empezamos a decir, tus ojos son dos luceros, ¿no? Tu boquita de carnesí, ¿no? Entonces, y nosotros a los chicos les decimos, ay, tú eres mi Adonis, como quisiera estar en tu regazo, empieza, ¿no? Entonces, ese es un lenguaje especial que utilizamos, ¿no es cierto? O sea, no es un lenguaje cotidiano, no es un lenguaje común, sino es algo que sale de nuestra propia inspiración. Entonces, otra forma, es otra función del lenguaje, ¿no? Muy bien, chicas, genial. Y por último, a ver, ¿a quién le llamamos? ¿A quién le vamos? A Judith Calderón. A ver, Judith Calderón, adelante. Profesora. Adelante, Judith. Función fática. Tiene por objetivo afirmar, mantener, cerciorarse que el canal de comunicación funcione. Esta función sirve esencialmente para establecer, prolongar o interrumpir la comunicación.
Por ejemplo, Judith. A ver. A ver, mientras Judith va pensando, a ver, Delia, a ver, adelante, Delia. Ahí. Después vuelves, Miss, Delia. sí, Miss, por ejemplo, si yo digo, alguien me escucha o alguien me copia, ¿sí? También, exacto, ¿no? Me copian. A ver, cuando estamos conversando, a ver, y a veces decimos, no, a ver, un momentito, aclárame. ¿O qué quisiste decir con esto? ¿No? ¿O qué significa tal cosa? ¿No es cierto? Esa es la función fática. ¿Por qué? Porque alguien está hablando y entonces alguien toma la palabra y dice, profesora, profesora, ¿qué significa tal? Esa es la función fática. ¿Se da cuenta? ¿No? Entonces, yo a través de eso paro la conversación y quiero que me aclare. ¿No? Muy bien, muy bien. A ver, ¿a quién le decimos? A Sayuri, Delia. Marta Quispe. La siguiente. Miss, buenas noches. Buenas noches, Marta. Función metalingüística. Se centra en el código. Se advierte cuando el emisor ha utilizado una palabra que no es del dominio del receptor y por ello suele preguntar, ¿qué quieres decir? Por lo tanto, se debe utilizar los mismos códigos para una buena comprensión y asegurar estrictamente el significado de las palabras que por utiliza. ejemplo. El antónimo es, Miss, ahí a ver, Miss, disculpe, puede ser disculpe, no entendí, ¿me puede explicar otra vez, por favor? Ajá. Dice que nosotros para comunicarnos debemos utilizar el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, de repente, nosotros en nuestros espacios, cada uno en nuestro espacio donde vivimos, nos comunicamos adecuadamente con los de mi entorno, ¿no es cierto? Entonces, yo vengo, ahora me estoy comunicando, por ejemplo, con diversas personas de diversas regiones, ¿no es cierto? Y posiblemente que alguna palabra, ¿no?, que sea del dominio de una región, nosotros no la conozcamos, ¿no? Entonces no vamos a entendernos adecuadamente si no sabemos el significado de esa palabra. Entonces nosotros decimos, a ver, ¿qué significa esa palabra para darle sentido al contexto de la comunicación? Por ejemplo, si yo les digo, a ver, ¿ustedes habían escuchado la función apelativa? A ver, Marta, ¿tú habías escuchado alguna vez la función apelativa del lenguaje? Apelativa, Miss, ¿es algo que apela en un juicio o algo, Miss? ¿Habías escuchado anteriormente? Solo en un juicio que yo veo en la película, nada más. Pero como juicio, ¿no? Pero sí, como función de lenguaje no lo habías conocido, ¿verdad? No, Miss, no. Entonces, ahí tú dices, ay, ¿qué significará apelativa? Y entonces, cuando nosotros escuchamos una palabra que no la usamos generalmente, entonces no nos vamos a entender. Y por eso nosotros decimos, ¿no? Ahora, ¿qué querrás? ¿Qué significará esa palabra? Para poder comprender el sentido completo de del mensaje.
¿ya? Entonces, a eso se llama, o sea, nos estamos centrando en los códigos de comunicación. Nos estamos centrando en el tipo de lenguaje que estamos utilizando para comunicar, ¿ya? Y ese proceso se cumpla realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto el emisor va a permitirse aclarar y el receptor va a irse con la idea clara. Entonces va a continuar y va a fluir esa comunicación, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, yo voy a conversar, por ejemplo, yo hablo mi lenguaje desde este punto de vista, ¿no? Estamos hablando ahorita desde el punto de vista de la comunicación. Por ejemplo, si yo me voy a conversar con un ingeniero, por ejemplo, habrá palabras que yo no entienda de esos temas. Entonces, me estará hablando y si yo sigo diciendo sí, sí, y al final no le entendí nada. Pero como yo quiero entender, entonces preguntaré qué significan algunos términos que ellos utilizan, ¿no? Para poder entender lo que me quiere decir. ¿Dan cuenta? Entonces, a eso se refiere esta función metalingüística. Es la que nos va a permitir de repente conocer y ampliar nuestro acervo, ¿no? De nuestro lenguaje, ¿ya? Muy bien. Gracias, Marta. Entonces, Gracias a usted, Miss. ya de nada, Marta. Por eso aquí tenemos que tener esa libertad, o sea, no nos vayamos con dudas. Siempre uno se va a veces de una sesión de clases por temor o por vergüenza, ¿no? A veces no preguntamos. Entonces, no nos vayamos con dudas, ¿ya? Todas claras. Si algo me queda, ya pues lo voy a investigar. Pero tratemos de que en este diálogo vayamos nosotros con toda clarita, salgamos clarísimos de aquí, de esta reunión, con respecto a lo que estamos tratando, ¿ya? Listo. Catherine Mendoza. ¿Usted, Catherine, alguna pregunta? Así mismo, con relación a lo que había dicho o le consultó a una de mis compañeras sobre la palabra apelativo o apelar, ¿no? Quería hacer esa diferencia, ¿no? De que ella, como lo dijo, era a nivel de juicios que de repente, ¿no? Que apelar es volver o a nivel de reclamos, no voy a apelar porque no estoy conforme con esa respuesta y voy a pedir una segunda evaluación, que es la apelación, ¿no? Y otra que es un apelativo, que es muy diferente y que podemos usarlo, por ejemplo, a las personas para definir una cualidad. ¿Por qué usas ese apelativo conmigo, no? Por ejemplo, que te digan, ¿no? Te dicen, ay, qué sonso eres, ¿no? En forma despectiva. Y uno puede responder, ¿por qué me dices así? Pero usa la palabra, ¿por qué usas ese apelativo conmigo, no? Que quería hacer esa diferencia y que me aclare un poquito esa parte. ¿Por qué se usó esa palabra apelativa? A ver, ahorita cuando nosotros le decimos a otra persona, no es un apelativo, es un apodo, ¿no? No es un apelativo. Entonces, hasta donde leí, Miss, es una característica, que la persona se da de la otra persona. Por eso que, como le digo, dije este ejemplo en general. Entonces, no es necesariamente ofensiva, sino es la percepción que otra persona tiene hacia alguien. Entonces, por eso le digo que usa, ¿por qué me dices ese apelativo? O, por ejemplo, algunos que le dicen negro, ¿no? O cholo. Usas ese adjetiviza, ¿no? Es un adjetivo, ¿no? Como un adjetivo. Es una forma en que la otra persona se expresa de alguien en relación a alguna característica, ¿no? Ok. Alguna característica. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, miren el ejemplo que nos da Catherine, ¿ya? O sea, cómo nosotros estamos recurriendo a una palabra para caracterizar a una persona. Entonces, estamos apelando a una palabra, ya sea para maltratar, podría ser, discriminar tal vez, o también para ensalzar a otra persona, ¿no? Estamos apelando a una palabra, ¿ya? O sea, es como ponerle un adjetivo, ¿no? Algo así parecido. Entonces,
nosotros tenemos que encontrar el sentido de la palabra apelativo o apelar, ¿no? Entonces, nosotros, ¿por qué decimos apelar? Apelativo, ¿por qué? Porque recurrimos a un tipo de lenguaje, ¿no? Por ejemplo, para ordenar. Por ejemplo, yo les digo ahorita, ¿no? Cierren sus micrófonos, cierren sus cámaras. Estoy apelando al lenguaje para que ustedes puedan obedecer. ¿De acuerdo? Entonces, en el ejemplo que nos daba Catherine, ¿no? Nos decía, a ver, yo voy a decirle a una persona que es negra, ¿no? Entonces, estoy apelando a una palabra para caracterizar a una persona. ¿Ya? O sea, la palabra apelativo tiene más de una connotación, ¿no? Más de una connotación. Y eso nosotros tenemos que saber diferenciar, ¿ya? O sea, hay las palabras, una palabra puedes utilizarla, por ejemplo, en diferentes sentidos, ¿no? En diferentes sentidos. Entonces, hay muchas de esas palabras. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a seguir insistiendo dentro de esos pasos que nosotros hemos visto, vamos a seguir insistiendo con el enfoque del área de comunicación. Entonces, el enfoque comunicativo, a ver, yo les voy a leer. Capacidad de aprender a utilizar la lengua en diversas situaciones de comunicación de forma oral y escrita y adecuadamente. Se basa en los usos concretos de la lengua dentro de la dimensión de interacción social y humana. ¿Sí? Ya ustedes sí saben cuál es la dimensión de interacción social, ¿verdad? A ver, ¿alguien quiere decir? ¿Quiere hablar algo sobre la interacción social? Kenny. Adelante, Kenny. Misita, hablar correctamente las palabras. Ya, puede ser. A ver, ¿alguien más quiere contribuir con la que es, a qué llamamos la dimensión de interacción social? ¿Alguien más? Catherine. A ver, Catherine. Como su palabra lo dice, interacción social ¿cómo se dice? La forma en que actuamos en un grupo social o entre las personas, ¿no? Es como dice, la dinámica o la forma en que nosotros nos transmitimos frente a un grupo de personas, ¿no? Exacto. Yo asumo que es eso, por ejemplo, esa reunión, ¿no? Ahorita usted nos está hablando, nosotras estamos atentas todas en la clase y estamos interactuando, de repente en una red social, digamos, que podría ser también físicamente en una reunión de grupo de amigos o algo, ¿no? Exacto. En ese contexto se da la interacción social, porque nos estamos relacionando. Si no hubiera relación, entonces no se da, pues. No se da la comunicación. Si yo no me estoy comunicando con alguien, entonces no hay la comunicación. A no ser que haga una comunicación conmigo misma, ¿no? Haga momentos de yoga, momentos filosóficos propios, entonces puede hacer, pero no es una comunicación, porque comunicación se da en una interacción, en una relación. No hay comunicación si no hay el otro, si no hay otro u otros, ¿no? Muy bien. Entonces, en ese sentido, de esa interacción, es que nosotros estas sesiones, por eso les digo, tenemos que hablar permanentemente, tenemos que hablar, y también con sus camaritas prendidas. ¿Por qué? Porque en esa interacción hay muchas cosas que nosotros tenemos que ver para poder comunicar adecuadamente. Porque, por ejemplo, si yo me pongo así en mi cara, en la pantalla, y solamente hablo sin ningún otro recurso, ustedes van a terminar topadas en su asiento, ¿no? Entonces, si no hay esta interacción, entonces todos se van a terminar durmiendo, y si no utilizo otros recursos, entonces tampoco la clase va a ser amena, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer es, pues,
van a volar, me van a apagar la cámara, van a apagar toda su cámara y se van a ir, ¿no? Entonces, por eso la comunicación oral o escrita se da en una interacción social y entre personas, ¿ya? Porque yo no me podría comunicar con, por ejemplo, con un perrito. Yo le puedo hablar, ¿no? Pero el perrito, yo le entenderé lo que me dice el perrito. Me mueve la cola, me viene, me lame, pero ya. Siento lo que él hace, pero no le voy a entender, ¿no? ¿Qué me estará diciendo? ¿No? Entonces, no se da. Por eso se dice una interacción social y entre personas. Ahí está el enfoque. Dice, para que se dé una comunicación efectiva, debe partir de una situación real. ¿Sí? Y debe tener un propósito comunicativo. ¿Ya? Debe partir de una situación real y debe tener un propósito comunicativo. Yo les pregunto, chicas, a ver, si yo aprendo a leer, a escribir, a leer, por ejemplo, en la escuela cuando estoy escribiendo, no lo hagan, chicas, no lo hagan, porque el inicial no es para que lean y escriban. Si quieren escribir, si quieren un niño quiere leer y escribir, pero que sea por su voluntad, no por obligación. No leer, escribe, lee, escribe, no. Tiene que ser porque le nace ese querer leer, le nace ese querer escribir. Ahí sí tengo que yo ayudar, apoyar, hacer que ese niño avance, pero no por obligación, ¿ya? Entonces dice, debe partir de una situación real y debe tener un propósito comunicativo. ¿Listo? Vamos a hacer una actividad así cortita. ¿Están claros estas dos frases? Dice, debe partir de una situación, todo acto comunicativo debe partir de una situación real y debe tener un propósito comunicativo. ¿Está claro? Sí, profesora. Claro. Sí, Miss. Vamos con la tarea, con la actividad. Ahí tienen una imagen, ¿ya? Ahí ven una imagen. Listo. Escriban esta pregunta. Dice, en la siguiente situación, identifique la situación comunicativa y el propósito comunicativo. Pónganlo, escríbanlo, porque lo van a... Y en 8 minutos, en 5 mejor, en 5 minutos regresamos y ustedes levantan la manito y yo iré llamando, ¿no? A ver cuál es su respuesta. ¿Listo? Les voy a poner. Dice, en la siguiente situación en la que le he pasado, dice, identifique la situación comunicativa y el propósito comunicativo. Ahí está la imagen. Listo, chicas. Tenemos 5 minutos para identificar esto. Ángel. Profesora, ¿puede volver a poner la pregunta? Ya, la pregunta. Listo, ahí está la pregunta. Dice, identifique la situación comunicativa y el propósito comunicativo. En esa imagen, ¿ah? En esa imagen. Ahora les puedo pasar la imagen. Sí, Miss, póngale de nuevo. No se Dice, en la siguiente situación, o sea, en esa imagen, porque es una situación, dice, ahí van a identificar cuál es la situación comunicativa y cuál es el propósito comunicativo. Listo, ahora les paso la imagen. Listo, ahí. Adelante, chicos. Tenemos hasta las 9:15. Listo. Voy a tomar un vaso. La situación económica.
Muy bien, regresamos. Listo. La primera persona que va a decir su es Rosa Llovera, ¿ya? A ver, vamos a ir. Mis a todos, por favor. Miss Ana Albarte no le llama. Kenny perdón. Miss, ya. Dice la imagen, ¿cómo evitar? La pregunta es, identifica la situación comunicativa, ¿no? La situación comunicativa ahí es ¿cómo se llama? Ahí se me fue. Es que está comunicando, haciendo publicidad, ¿no? Para evitar que se propague una enfermedad, ¿no? A través del aire. Y el propósito es concientizar a las personas a que se siga, que se protejan para que esa enfermedad se siga propagando. O sea, el propósito es lograr de que, erradicar más que todo la enfermedad, el virus el cual está comunicando la señorita que está ahí, ¿no? Exacto. Muy bien, Rosa. Muy bien. Gracias. A ver, Kenny, ¿y usted qué opina? Gracias, Rosa. Kenny, ¿y usted qué opina? Él identifica la situación comunicativa, dice acá. Estamos hablando, por ejemplo, de que en una situación de que debemos cuidar el aire y el propósito comunicativo es no arrojar basura a las calles, quemar basura en las calles, las llantas, los carros no deben botar humos y así evitamos la contaminación del aire y evitamos muchas enfermedades. Ya. A ver, Marjorie, ¿usted qué opina? Sí, Miss, con lo referente al tema es que identifica la situación comunicativa. Prácticamente es una señorita que nos está presentando como una especie de noticia, ¿no? Sea en un periódico o en un medio televisivo, es una noticia prácticamente, ¿no? Que está transmitiendo hacia, lógicamente, los receptores. Y el propósito en sí del mensaje es cómo evitar el contagio por el aire. Es decir, o sea, estará dando algunas alternativas o algunas sugerencias de cómo poder evitar el contagio, sea de alguna enfermedad o de algún virus, de repente, para evitar enfermarnos, ¿no? Exacto. Muy bien. Mercedes Yucra. Sí, Miss. Bueno, yo veo bueno, nos dan un tipo de comunicación a través de escrita, ¿no? Porque nos está mandando a través de palabras y en donde nosotros, digamos, los televidentes, estamos leyendo y nos está dando un tipo de información, ¿no? Y de repente el propósito podría ser también la prevención que nos está informando, ¿no? Un tipo de prevención. Muy bien, Carmen Portilla. Buenas noches, Miss. En la situación real nos está dando a conocer ya de una enfermedad que hay, ¿no? Entonces, el propósito es prevenir esa enfermedad. Puede ser por ejemplo, con mascarillas, para que ya no se siga propagando, ¿no? Ese sería el propósito de esa situación real que ya se nos está presentando en la imagen. Muy bien. Eso sería. Muy bien, Carmen. Creo que hemos llegado a la hora y no quiero pasarme más del tiempo, ¿ya? Realmente sí. Voy a darles un consejito a partir de lo que hemos visto hoy día. Cuando nosotros nos piden identificar alguna idea, alguna situación de un texto, entonces tenemos que centrar en el texto. Nos tenemos que centrar en el texto, observar, leer, analizar ese texto para responder adecuadamente a la pregunta. Si nosotros no analizamos eso, entonces vamos a dar otra respuesta. ¿Sí? Vamos a dar otra respuesta. ¿Ya? Entonces, para comprender un texto, tengo que leer. Y si no le entiendo, pues le leo una vez, leo otra vez, para comprender.
y nos hacemos nuestras propias preguntas, ¿no? ¿Será? ¿No será? ¿No? Entonces, así nos vamos ayudando nosotros. ¿Por qué? Porque acá la pregunta es bien clara, dice, identifique cuál es la situación comunicativa. ¿La situación comunicativa cuál es? Está dando, como alguien nos dijo, es una noticia, ¿no? Estamos en una noticia que está queriéndonos informar sobre algo. Seguramente alguien dijo, seguramente que es en un tiempo, por ejemplo, yo inmediatamente me evoco al tiempo de la pandemia. Entonces, me evoco ese espacio, esa situación real. Entonces, acá hay una situación comunicativa. Quiero informar al público sobre algo. ¿Y cuál es el propósito? Exactamente lo que usted dice. El propósito es que... ¿Cómo evitar? ¿Cómo evitar? ¿Cómo evitar? El contagio, ¿no? Nos está informando sobre cómo nosotros tenemos que protegernos para evitar el contagio. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso les digo, chicas, consejo. Cuando me piden algo, leo bien la pregunta. Si no le entiendo bien, vuelvo a preguntar hasta quedar clarita para yo poder analizar el objeto de análisis, ¿no? Entonces, ahí, cuando yo tengo claro lo que debo encontrar, entonces voy a mirar ese texto, voy a leer ese texto, voy a analizar con esa claridad. ¿Ya, chicas? Muy bien, quiero felicitarles a todos por ese entusiasmo de participar. El tiempo es corto, que yo quisiera que todos hablemos y nos quedaríamos, no sé hasta qué hora, no habría ningún problema, pero seguramente no les vamos a dejar descansar. Espero que estas sesiones, así como nosotros hemos empezado, así va a ser todo el proceso. Espero que sea de su interés y sobre todo que ustedes vayan aprendiendo a comunicarse en forma oral y no tengamos ninguna dificultades con nuestros interlocutores que estamos en el día a día. ¿Listo? Y sobre todo que cuando lleguemos a nuestra aula, nuestros chicos nos reciban, pero con una cara feliz porque saben que llega una maestra que los entiende, los comprende y que los quiere mucho. Igual que yo a ustedes. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, profesora, gracias. Gracias. La próxima semana, amiga. Bonita su clase. Muchas gracias, Miss. Bendiciones. Gracias a ustedes. Buenas noches, profesora. Buenas noches, que les vaya muy bien. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Buenas noches, Miss, que le vaya súper bien. Bendiciones. Bendiciones para ustedes. Buenas noches. Chao, Miss, gracias.